En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio y reflexión de este día. Las bienaventuranzas. Tomado del evangelista San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Las bienaventuranzas, nos han dicho algunos exégetas, es el corazón de los evangelios. Los obispos del País Vasco y Navarra reflexionaron las 8 bienaventuranzas de cara a la pandemia. Publicaron una carta pastoral con el nombre Bienaventuranzas en tiempo de pandemia. Doy gracias a Dios por esta reflexión, porque nos cuestiona y desafía en esta pandemia. Y en nuestro país, El Salvador, agravada por 2 tormentas tropicales, que ha causado muchas muertes y por consecuencia mucho sufrimiento. Como sabemos, son 8 las bienaventuranzas. Y la primera dice: Felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. COVID-19 descubrió a un mundo todopoderoso que se sentía más grande que Dios, que lo dominaba todo, que con su ciencia era capaz de ir a plantar colonias hasta en el planeta Marte. La torre de Babel se ha desmoronado en el mundo con un virus microscópico. Dice esta primera bienaventuranza: felices los que tienen espíritu de pobre. Entendemos que grande solo es Dios. En esta pandemia hemos descubierto que la única riqueza es la fe en Dios.
es nuestra familia, es la comunidad solidaria, atenta al sufrimiento humano. La segunda bienaventuranza: felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Un pueblo que ya no llora es un pueblo desfigurado en su humanidad. Es un pueblo que ha retrocedido en humanidad. Jesús llora ante el sufrimiento humano. Nos lo dice el evangelista San Juan en el capítulo 11, versículo del 33 al 35. Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Nunca pasó indiferente ante el sufrimiento humano. En esta pandemia hemos visto llorar a muchos del personal sanitario. Hemos visto llorar a muchos rescatistas y a muchas familias que han perdido a sus seres queridos. También lo habrán quienes no han llorado, ni llorarán, porque no tienen corazón. Se han vuelto monstruos. Y un monstruo no tiene corazón. Tercera bienaventuranza: felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Cuando no se está en paz con Dios, solo puede cosecharse guerra, división, zancadillas. Es el escenario que hemos visto en El Salvador y que ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño a la población. El orgulloso no cede. Aunque tenga el agua en el cuello, siempre dice: no me estoy ahogando. Esto es soberbia. Cuarta bienaventuranza: felices los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. En el país hay una gran deuda por las injusticias contra el pueblo más pobre. Los derrumbes que han costado vidas humanas se han dado en las zonas más vulnerables de nuestro país. Y alguien podrá preguntarse: ¿y por qué fueron a construir a la orilla de un río o de un paderón? Nunca se les ha dado lo que les pertenece: suelos idóneos para construir y accesibles a su desarrollo integral. En El Salvador, la depresión, la pandemia, no ha sido la única que hemos sufrido. Siempre se han dado catástrofes, terremotos, huracanes, y como gobiernos nunca se ha ido a la raíz, siempre por las ramas, con unas cuantas libras de arroz, de frijol y maíz. Está muy bien, porque esto es emergencia, pero la emergencia
solo es para que no se muera de hambre la gente. Pasó la catástrofe y sálvese quien pueda. Monseñor Romero decía: he visitado unas viviendas que no se pueden llamar viviendas. Y es que en nuestro país no ha habido una visión de presupuesto de la nación. Y si lo ha habido, se lo han robado. No hay una visión que saque a flote por dignidad a la gente que vive en vulnerabilidad, esperando el siguiente tumbo. Y así, de tumbo en tumbo, por más de 50 años. Quinta bienaventuranza. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Esta es la hora en que hay que volcarse hacia los excluidos o los que están en riesgo de ser excluidos, hacia los descartados o están en riesgo de ser descartados. Dice felices. Y de verdad, felices los que en esta pandemia han puesto especial atención en los más débiles, como son los niños y los ancianos. Cuando estos, antes de esta pandemia, estaban en la lista del descarte, es un signo de los tiempos. Pensar que los niños y los ancianos han sido prioridad. Aunque es detestable y lamentable que en algunos lugares se les haya quitado el oxígeno a los ancianos. Sexta bienaventuranza. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Es tener un corazón que sufre, que llora, que ríe por amor a los demás. Jesús dice: les cambiaré ese corazón de piedra por uno de carne. Jesús, el mejor cardiólogo, sabrá cuántos corazones laten de amor por su gente, por su pueblo, y cuántos laten de avaricia, o estarán pensando cuántos se llevarán a su bolsillo como fruto de la distribución del dinero que ha de paliar el sufrimiento en El Salvador. La séptima bienaventuranza. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. No hay paz sin justicia social. Aunque haya en El Salvador un monumento a la paz, es solo eso, un monumento de hierro y concreto. Mientras no haya inclusión en la búsqueda del poseer, no habrá paz. Y finalmente, la octava bienaventuranza dice: felices los que por causa del bien son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos. Jesús a nadie engañó en su seguimiento.
Dijo en Mateo 16:24, el que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz y me siga. Y en Mateo 10:39 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. Para salir adelante, para sacar a flote nuestro querido país, todos tenemos que implicarnos. No se vale ventanear, aun cuando esto nos traiga consecuencias como las que apunta este evangelio. Monseñor Romero sabía lo que implicaba ser pastor en medio de lobos y serpientes venenosas, mas sin embargo nunca huyó. Enfrentó al lobo y lo derrotó con el precio de su propia sangre. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Que Dios te bendiga, te guarde y te proteja.